Vimos nosotros hasta el momento hemos estado discutiendo acerca de los tejidos humanos, nervioso, revestimiento conectivo y muscular. Nos toca en este momento desarrollar lo que es el tema de tejido nervioso en primera instancia y cerramos este tutorial con el tejido muscular. Tejido nervioso recibe estímulos provenientes del medio ambiente o del interior del cuerpo y genera una respuesta. Formado por dos tipos de células, las neuronas encargadas de transmitir los impulsos nerviosos y las células glía que se ocupan de proteger y alimentar a las neuronas. Tenemos que este tejido se especializa en captar y transmitir e interpretar la información que llega al organismo del individuo. Como ustedes pueden ver, ahora sí estamos usando el puntero láser. Aquí tenemos como ilustración una serie de micrografías electrónicas con diseño tridimensional en la cual se indica la presencia. Aquí este es el núcleo, el cuerpo celular de la neurona se distingue por la presencia de este núcleo. Aquí está el núcleo celular. Luego la pegada a la neurona con ramificaciones mucho más pequeñas son las dendritas. Y ya la ramificación más larga, más gruesa, es por supuesto el axón, como se puede ver acá. Aquí otra imagen, vemos entonces propiamente la neurona. Aquí vemos la neurona con las dendritas, el axón, que es el tallo azul realmente, cubierto por las células de Schwann que tienen una capa de grasa muy fuerte llamada mielina y que es la que impide que el impulso nervioso se fugue al exterior. Así las dendritas captan la información nerviosa de otra neurona o de una célula de cualquier órgano de los sentidos, la pasa a través del axón y esta en la terminación del axón la pasa a la siguiente neurona descargándola por medio de un espacio muy pequeño, ultramicroscópico que se llama sinapsis. Ese espacio sináptico y el proceso de transmitir esa información se llama sinapsis. Y esto se hace a través de neurotransmisores, sustancias químicas de origen orgánico o moléculas biológicas o biomoléculas que pasan de una neurona a la otra. Más adelante vamos a ver este proceso incluso con unos GIF que pude obtener de internet, de Google específicamente, y que están citados, las fuentes están citadas en la página inicial. Entonces aquí en esta otra imagen, la imagen a la derecha, es el conjunto de neuronas. Distinguimos inmediatamente cuáles son los cuerpos celulares por la presencia de los núcleos. Y pegado inmediatamente al núcleo, las fibras más abundantes y más delgadas son las dendritas, y la fibra más gruesa y más larga y más pronunciada es el axón. Entonces las neuronas de aspecto alargado reciben estímulos que son transmitidos como impulsos eléctricos a otras neuronas o células del tejido muscular esquelético o glándulas, órganos o glándulas. Transmisión y comunicación que las neuronas realizan con rapidez y a larga distancia. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las neuronas, estructura como las dendritas y los axones, que forman parte de esta célula, son definidos como las fibras nerviosas de la neurona. Las neuronas no son capaces de reproducirse por el proceso de división celular, llamado mitosis, como lo hacen la mayoría de células maduras de otros tejidos. Aquí vemos 3 micrografías electrónicas, así son cortes de tejido, puede ser médula espinal, puede ser cerebro, puede ser cerebelo, pero estos son cortes de tejido de alguno de estos órganos del sistema nervioso central. Inmediatamente se reconoce el soma, la dendrita, ramificaciones mucho más pequeñas, y aquí, en más grueso, apenas se ve el axón. Entonces aquí también se indica la presencia del axón de la neurona. Este, llamado cono axónico, también es bastante distinguible. Luego aquí tenemos el soma, vemos las dendritas, las ramificaciones de la dendrita que son abundantes. En esta otra micrografía electrónica, microfotografía electrónica, posiblemente hecho a través de un microscopio electrónico, vemos el soma y la cantidad de dendritas. Y por aquí nos están
indicando de otra neurona lo que serían las prolongaciones axónicas. Aquí tenemos otra imagen. Nótese en esta parte celeste la cantidad abundante de cuerpos celulares, de somas de las neuronas. Noten que ellas se agrupan todas en un nivel donde todas las dendritas están juntas. Esto hace que el tejido tome una coloración un tanto grisácea cuando todas las dendritas van en línea, organizadas en línea. En esta otra parte de acá están los axones. Fíjense que no aparecen cuerpos celulares porque esto está hecho de axón. Debido a que el axón está cubierto por la capa de mielina de las células de Schwann, se ven blancas. Entonces esos axones se ven blancos. Entonces eso es lo que hace la diferencia en la llamada materia blanca del cerebro y materia gris del cerebro, que compone lo que se denomina la corteza cerebral. Aquí vemos entonces ya la conexión o la unión o la interacción, porque no es realmente una conexión física, es una interacción entre una neurona y otra neurona. Cuerpo celular, distinguimos el soma de la célula, la parte más importante, las dendritas y por supuesto esta fibra mucho más larga cubierta por la capa de mielina de la célula de Schwann forman el axón. Noten que la terminación del axón se conecta a las terminaciones neurológicas de la dendrita, porque siempre el impulso va axón, dendrita, axón, dendrita, axón, dendrita, y en esa cadena de transmisión es que viaja el impulso nervioso. Aquí en este espacio, en esta imagen que se nota aquí, que estoy pasando el puntero láser, vemos el espacio sináptico. Esto es el espacio sináptico. Lo que se está descargando en este momento son los neurotransmisores, las biomoléculas que pasan la información. Esto pasa en forma de código químico y electroquímico, produciendo potenciales eléctricos de una neurona a la otra. Noten la cantidad de mitocondria, porque aquí se gasta mucha energía, y las terminaciones del axón y las terminaciones de la dendrita tienen mucha mitocondria para recuperar la energía que se gasta produciendo este tipo de transmisión. Los neurotransmisores se descargan, caen en receptores, dejan su código bioquímico molecular, por supuesto. La siguiente neurona interpreta ese código bioquímico y ese código viaja a través del impulso nervioso en la nueva neurona hasta pasarlo desde el axón de esta neurona a las dendritas de la siguiente neurona. Vamos a avanzar y vamos a ver procesos de sinápticos lo vamos a ver en animaciones GIF con que hemos acompañado esta presentación. Entonces, las fibras nerviosas de las neuronas, dendritas y axones realizan conexiones intracelulares llamadas sinapsis, donde una neurona se comunica con otra neurona u otro tipo de célula a través de un ultramicroscópico espacio en que las células no entran en contacto, y la transmisión del impulso nervioso se lleva a cabo con la participación de sustancias químicas, orgánicas o biomoléculas llamadas neurotransmisores. Veamos la siguiente imagen que permite visualizar mejor esta actividad nerviosa de las neuronas y las células que ellas regulan. Vamos primero a ver aquí, repasar nuevamente lo que es la neurona. Cuerpo celular de la neurona, el núcleo celular, las dendritas que reciben los impulsos nerviosos de otras neuronas o de algún órgano sensorial que comunica con el exterior del cuerpo. Cuando hablamos de órgano sensorial tenemos que recordar que hablamos de paladar, gusto, lengua para el sentido del gusto. Todo lo que es los órganos del oído, y oído interno, oído externo para lo que es el sonido. El sentido del sonido. Para el olfato, pues tenemos las células olfativas en las fosas nasales y en parte del conducto nasal. Tenemos el tacto, que es toda la piel, y por supuesto el sentido de la vista a través del órgano. El órgano es el ojo. Entonces los órganos de los sentidos, ojo,
paladar, lengua, oído, piel y las fosas nasales donde están las papilas olfativas. Aquí tenemos el axón, la fibra más larga, más gruesa, forrada por la capa de mielina que forma parte de las células de Schwann. Y esto termina, el axón termina en ramificaciones que se van haciendo cada vez más pequeñas, más reducidas, de diámetro más pequeño, para poder producir la sinapsis con las dendritas de la siguiente neurona. Vamos a ver este GIF, como ustedes pueden ver aquí. Ahí se nota que el impulso nervioso está viajando, noten, de la neurona que está a la izquierda de la pantalla, de la derecha de la pantalla, se descarga, ahí va la descarga, la recibe la neurona que está a la izquierda de la pantalla. Entonces esta sería la neurona presináptica, esto sería el espacio sináptico y por eso se le llama presináptico, porque aquí está el espacio sináptico. Esta neurona descarga, ahí va la transmisión, salen los neurotransmisores, se conectan los receptores de la neurona postsináptica. En este caso esto sería una terminación de un axón y este sería la terminación de la dendrita de la siguiente neurona o parte de una conexión de algún músculo, de alguna glándula o cualquier otro tipo de tejido que está siendo controlado por el sistema nervioso, ya sea de manera consciente o de manera autónoma. Entonces, la neurona presináptica hace referencia a la neurona que envía la información hacia la otra. Esta acción suele llevarse a cabo a través de la emisión de neurotransmisores por parte de las vesículas sinápticas de los botones terminales del final del axón, que a su vez serán recibidos por la membrana de la neurona postsináptica. El espacio sináptico es el espacio existente entre dos neuronas, generalmente de entre 20 a 40 nanómetros. Se trata del espacio en que se produce en sí la transmisión de la información entre neuronas. Y la neurona postsináptica, parte receptora en la relación entre neuronas, es la que recibe la información proveniente de la neurona presináptica. Generalmente se trata de las dendritas, aunque dependiendo del tipo de conexión también puede ser el soma o el axón de esa neurona que está recibiendo el impulso nervioso. Aquí tenemos esta relación, tenemos un receptor sensorial en alguno de estos órganos de los sentidos que acabamos de mencionar hace poco, recibe ese impulso nervioso, el impulso nervioso lo transmite a través de todo el conducto del axón pasa a la interneurona, que son neuronas del sistema nervioso central, las cuales van a interpretar este estímulo. Lo interpretan de manera muy rápida a través del sistema de reflejo involuntario o lo interpreta de manera menos rápida, pero también con buena velocidad para saber cuál es el origen del sonido, qué persona nos está llamando, qué sé yo, si hace frío o no hace frío, sentimos bajas temperaturas o altas temperaturas y que nosotros somos capaces conscientemente de sentir esas percepciones. La interneurona transmite entonces ese impulso a la neurona motora. Esta neurona motora inmediatamente envía a el músculo esa acción. Entonces esto es lo que se denomina el arco reflejo para solucionar impulsos nerviosos o darle respuesta a impulsos nerviosos que proceden de fuentes que nos causan, digamos, estado de alerta. Sonidos raros que cuando vamos caminando por una noche oscura, por una calle totalmente desolada y de repente hay un sonido fuerte que no lo esperábamos y así mismo, como dice, se nos pone la piel como piel de gallina e inmediatamente nos ponemos en alerta y todo nuestro cuerpo se pone en alerta. Hasta que entendemos que por ahí salió algún gato o algún perro y tumbó un tinaco. Aquí tenemos el GIF que le habíamos indicado. Noten que la neurona que está a la izquierda, que es la neurona
presináptica. Aquí va, recibe un impulso nervioso, lo lleva hasta la final del axón. Hay un cambio osmótico, es decir, hay iones de sodio y cloro se intercambian del medio ambiente para crear un potencial de estímulo, llamado potencial de acción. Esto ocasiona un desbalance químico dentro de la terminación del axón, y al llegar el impulso y hacer todo ese proceso, las vesículas moleculares, las vesículas que contienen los neurotransmisores, las liberan al exterior del axón, pasan entonces, ahí lo ven ustedes, están representadas por estas moléculas de color azul, llegan a los receptores de la dendrita de la siguiente neurona, que es la neurona postsináptica. Y esto, como están ustedes viendo aquí, donde estoy pasando el puntero láser, por supuesto que es el espacio sináptico. Aquí tenemos entonces otro GIF. Fíjense la neurona aquí señalada por el puntero láser, la neurona presináptica. Las dendritas reciben el mensaje, el impulso nervioso, pasa al cuerpo celular de la neurona, viaja por todo el axón, y luego en las terminaciones axónicas, las ramificaciones axónicas, estas donde está el botón, los botones axónicos, se comunican entonces con los botones de las dendritas. Así entonces salen los neurotransmisores. Aquí ahora están representados en rosado, y los receptores moleculares de las dendritas están representados en un color rosado más fuerte. Cada neurotransmisor tiene su receptor particular. Cuando esto se destruye, cuando esto se daña, porque la neurona envejece, la neurona se desgasta, o por alguna enfermedad infecciosa que afecta el sistema nervioso, entonces esta conexión no funciona y la persona empieza a tener dificultades para muchos procesos mentales y muchos procesos neuromotores. Avanzamos. ¿Qué tenemos aquí, mis queridos chicos? Esta es la gran maravilla del microscopio electrónico. Esto que ustedes ven son cultivos de células nerviosas vivas. Estas son verdaderas células nerviosas, verdaderas neuronas. Están vivas en cultivos llamados cultivos in vitro, y en la cual puedes ver los cuerpos celulares de la neurona porque se le nota clarito el núcleo celular. Y las ramificaciones, como pueden ver, la más gruesa, que estoy aquí con el puntero láser, es el axón. Y las más finas, las más delgadas, son las dendritas. Noten la velocidad con que se comunican, es increíble. Esto es posible gracias a esa tecnología de los microscopios electrónicos, sobre todo el microscopio de barrido. Creo, si no me equivoco, es el microscopio de barrido que puede tomar estas filmaciones en vivo. Y obviamente que los autores de esto hicieron o convirtieron esto a un GIF que pusieron a la orden de, vamos a decir, educativa en internet. Seguimos entonces. Bien, corresponden a las estructuras, los nervios corresponden a las estructuras que se forman por la unión progresiva de cadenas de neuronas. Son de 3 tipos, clasificados de acuerdo a la función que desempeñan en la transmisión del impulso nervioso. Así tenemos entonces a los nervios sensoriales, que reciben información del resto del cuerpo y la llevan hacia el sistema nervioso central. Los nervios motores, que transportan la respuesta del sistema nervioso central hacia los órganos receptores del impulso nervioso. Y por supuesto, igual que las neuronas o las interneuronas que conectan la neurona sináptica con las presinápticas, tenemos los nervios mixtos, que transmiten mensajes dentro del mismo sistema nervioso, haciendo conexión muchas veces entre esos nervios motores y los nervios sensoriales. Aquí un ejemplo, se ve claro, palpable, de la cantidad de nervios que hay presentes en nuestro organismo. Esta serie de nervios se dividen en los nervios. Aquí tenemos la división de nervios craneales, porque estos parten directamente del cerebro hacia los órganos o tejidos que regulan. Mire que aquí regula la visión, regula la masticación.
Tenemos otro, el que regula aquí la visión. Tenemos los que regulan los músculos faciales y así sucesivamente. Estos son nervios llamados nervios craneales. Estos son los nervios espinales. Estos ya controlan de manera automática. Fíjense que todos son órganos que se controlan de manera automática por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, el cerebro, controla de manera, digamos, más rápida, más efectiva. Precisamente aquí está el del oído, porque necesitamos una conexión más rápida de estos sistemas sensoriales, oído, vista, audición. Lo necesitamos rápido, porque acuérdense que ellos despiertan el estado de alerta en el organismo. Imagínense que la conexión de los nervios visuales y lo que es el nervio auditivo tuvieran que pasar primero por la médula espinal, después de la médula espinal pasar al cerebro, del cerebro para entonces dar la respuesta a eso. No podemos darnos, ese es un lujo que la arquitectura biológica de nuestro cuerpo no podía darse. Entonces aquí pues entre estos nervios podemos encontrar nervios motores, nervios sensitivos como es el del ojo y el oído, que son sensitivos, motores, aquellos que mueven los músculos faciales, del cuello, de la cara, etcétera, y los nervios, los internervios o nervios, los nervios mixtos, en la cual ellos pasan impulso nervioso de un tipo de nervio al otro. Igual en el sistema nervioso autónomo, ahí hay nervios sensitivos, hay nervios motores, etcétera, así que hay de ambas cosas. Pero esto es lo importante que recuerdes, que se clasifican en 3 tipos de nervios: los motores, los sensitivos y los mixtos. Aquí tenemos lo que sería una fibra nerviosa. Noten ustedes, y ahora lo vamos a ver también esta misma réplica en el sistema muscular. Parece todo hecho a base de una arquitectura biológica muy bien calculada, muy bien diseñada. Fíjense, en esta fibra muscular, las células musculares se agrupan para formar esta fibra. Luego, los haces de fibras nerviosas. Estos haces de fibra nerviosa formarán entonces el nervio. Aquí tenemos el nervio formado por los haces de fibra y al final cada haz de fibra, que no es más que una cadena de neuronas, cada fibra nerviosa es una cadena de neuronas, que al final se van a comunicar con neuronas de músculo, neuronas de glándulas, etcétera, o con otras neuronas del sistema nervioso central. El tejido cerebral recibe oxígeno y nutrientes por medio de una red de arterias cerebrales. Si la pared de una arteria se debilita, una porción de esta puede hincharse y formar un aneurisma. Un aneurisma cerebral puede crecer hasta reventar. De hacerlo, envía sangre a todos los espacios dentro o alrededor del cerebro. Un coágulo de sangre o émbolo se puede formar y desprender del corazón. El coágulo recorre a través del flujo sanguíneo, en donde puede alojarse en la arteria del cerebro, bloqueando el flujo de sangre rica en oxígeno. La falta de oxígeno ocasiona un daño, destrucción o hasta muerte del tejido del cerebro más allá del área afectada. El resultado es una apoplejía. Una placa es un cúmulo anormal de fragmentos de proteína. Dichos cúmulos pueden encontrarse entre las células nerviosas en el cerebro de una persona con Alzheimer. Un microscopio también mostrará células nerviosas dañadas. En ellas hay marañas llamadas ovillos neurofibrilares. Estos están formados por hebras entrelazadas de una proteína diferente. En conjunto, la placa y los ovillos causan problemas estructurales y químicos. Parece que la enfermedad de Alzheimer provoca que se desconecten partes del cerebro que normalmente trabajan juntas. En la enfermedad de Parkinson, la producción de un químico del cerebro, llamado dopamina, se vuelve irregular e inadecuada, y las células nerviosas no pueden transmitir mensajes adecuadamente. Esto da como resultado la pérdida de la función muscular. Al proporcionar un suministro uniforme y adecuado del medicamento que el cuerpo convierte en dopamina, las neuronas pueden transmitir mensajes y los temblores disminuyen.